Soy un hombre de 30 años y mi medio hermano mayor, a quien llamaré Harry, tiene 35. Mi papá tuvo a Harry con su primera esposa, pero la dejó cuando Harry tenía apenas 6 meses. Mi mamá me explicó que se separaron porque simplemente no eran compatibles. Aún así, mi papá se mantuvo presente en la vida de Harry y compartieron la custodia con su madre. 2 años después del divorcio, conoció a mi mamá y se casaron al año siguiente. Su historia parece sacada de una novela romántica. Según mi mamá, se conocieron en una cafetería. Él pasaba por ahí, entró y la invitó a salir. Tras varios meses saliendo, le propuso matrimonio y ella aceptó de inmediato porque sentía que era su alma gemela. Suena hermoso, ¿no? Lamentablemente, mi papá le fue infiel a mi mamá aproximadamente un año después de casarse, con una compañera de trabajo. Se lo confesó porque se sentía culpable y mi mamá decidió perdonarlo y seguir con él. Fueron a terapia para intentar reparar la relación y aparentemente funcionó. Mi mamá pensó que tener un hijo resolvería todo mágicamente y por eso estoy aquí. Ella lo ve como un cuento de hadas, pero yo lo percibo como una pareja que simplemente no funciona y que se esfuerza demasiado por parecer perfecta. Mantener esa fachada es crucial para ellos, eso es algo que noté desde pequeño. Cuando teníamos visitas se comportaban como si estuvieran locamente enamorados. Todos comentaban lo románticos que seguían siendo con el paso de los años, pero la realidad era otra. En casa no eran tan afectuosos y claro. Esa obsesión con las apariencias también se reflejaba en cómo me criaron. Me llenaron de actividades y clases para que fuera bueno en todo. Siempre estaba ocupado sin apenas tiempo para descansar. No empecé a quejarme hasta la secundaria y ahí recién me dieron un poco de espacio para relajarme. Mi papá nos presionaba mucho, tanto a Harry como a mí, para que fuéramos los mejores en todo, notas perfectas, destacar en todas las actividades dentro. No fue sorpresa que Harry entrara a una de las mejores facultades de medicina y que yo terminara en una universidad Ivy League estudiando negocios. La exigencia fue enorme y probablemente por eso ahora nos va tan bien. Aunque no recomendaría ese método a otros padres, agradezco que haya dado resultados. El problema fue que mi padre también quería controlar nuestras vidas personales, y mi mamá no ayudaba porque siempre le daba la razón. Cuando Harry cumplió 30, mi papá le dijo que ya era hora de sentar cabeza, casarse y formar una familia, que el tiempo se le estaba acabando. En ese entonces Harry salía con quien ahora es su esposa, Tina. Ella tenía 34 y trabajaban juntos. Su relación había sido intermitente durante casi 5 años, así que ya había historia entre ellos. Mi papá lo sabía, pero después de esa charla, Harry se decidió. En menos de un año le propuso matrimonio y se casaron hace 3 años. Hace poco tuvieron un hijo. Como Harry y yo no somos muy cercanos, no me enteré por él, sino por mi papá, quien me dio el mismo discurso a principios de este año. Me dijo que ya había convencido a Harry y que ahora era mi turno de madurar y empezar una familia. Se sentía orgulloso de haber logrado que Harry se casara con Tina y quería lo mismo para mí. No se imaginaba lo mal que le iba a salir todo eso más adelante. También me volvió a contar sobre su infidelidad antes de que yo naciera. Dijo que en ese momento se sentía vacío aunque estaba comprometido con mi mamá. Según él, tener un hijo fue lo que lo hizo centrarse. Me sugirió seguir su ejemplo. Escuché todo con escepticismo, porque claramente no iba a tomar consejos de pareja de alguien como él. Lo que él no sabía es que ya tenía pensado proponerle matrimonio a mi novia. Carla, que también tiene 30, y yo llevábamos 3 años juntos, y 2 de esos compartiendo casa. Siempre había tenido en mente pedirle matrimonio. 2 meses después de hablar con mi padre, le propuse matrimonio en mi cumpleaños, y ella dijo que sí. Nos casamos hace 3 meses y pensé que todo iba bien, pero si de verdad fuera así, no estaría contando esta historia. Como dije, Carla y yo llevábamos casados solo 2 meses. Lamentablemente, tuve que solicitar el divorcio hace una semana, después de descubrir que Carla me había estado engañando con Harry desde que nos comprometimos. Fue algo que me tomó totalmente por sorpresa, y ni siquiera me habría enterado si no hubiera encontrado por accidente su teléfono secreto. Estaba buscando una prenda mía que no podía encontrar por ningún lado. Como ella no estaba en casa en ese momento, pensé que tal vez la había guardado por error con sus cosas, así que comencé a revisar su ropa. Mientras lo hacía, sentí algo dentro del bolsillo de unos jeans. Lo saqué y era otro teléfono. Por suerte, no tenía contraseña y solo había una conversación abierta. El número me resultaba familiar y efectivamente era el de Harry. Me quedé en shock, pero no pude evitar seguir leyendo. Los mensajes comenzaban unas 3 semanas después de que le propuse matrimonio y estaban coqueteando sin ninguna vergüenza, como si fueran adolescentes. Decían haberse enamorado unos meses después de nuestro compromiso y prometían mantenerse juntos pase lo que pase.
Su plan era continuar con sus respectivas parejas hasta que mi sobrino cumpliera 5 años, y según ellos ya no necesitara tanto a su madre. Después de eso, ambos pedirían el divorcio y confesarían su relación a Tina y a mí. Harry tendría custodia compartida de su hijo y luego dejarían a sus parejas para estar juntos. Sentí asco al leerlo. Lo peor fue darme cuenta de que pensaban mantener esa farsa durante 5 años. Era una locura. De inmediato empecé a empacar mis cosas para irme. Sabía que Carla no volvería hasta más tarde esa noche porque estaba con sus amigas, así que aproveché para empacar todo lo que pude, tomé capturas de pantalla de todos los mensajes y me fui a un hotel fuera de la ciudad. No le dejé ninguna nota, solo dejé el celular en nuestra cama. Sabía que ella entendería perfectamente lo que significaba. Me sentía enfermo. Aunque Harry y yo nunca fuimos los mejores amigos, tampoco habíamos tenido problemas serios. Después de revisar los mensajes, comprendí que él se le había insinuado a Carla la misma noche en que nos comprometimos. Le propuse matrimonio el día de mi cumpleaños, así que estaban todos nuestros amigos y familia, incluido Harry. Al parecer, esa misma noche él la buscó y se besaron en el patio, mientras yo estaba ocupado conversando con los invitados. Recuerdo que noté que Carla había desaparecido un rato, pero no le di importancia. Supuse que se había. Pero al leer los mensajes, entendí que seguían hablando de esa noche y de ese encuentro. Fue repugnante. Yo celebraba nuestro compromiso mientras ella se besaba con mi hermano casado, que además tiene un hijo. Esa misma noche llamé a mi abogado y le dije que necesitaba iniciar el proceso de divorcio. Quería asegurarme de que Carla no recibiera absolutamente nada, ni pensión ni compensación, ya que yo tenía un trabajo mucho mejor que el suyo y sabía que iba a intentar aprovecharse de eso. Mientras leía los mensajes, me di cuenta de que incluso despreciaba mi carrera. Decía que prefería a un médico antes que a un contador con lujos. Para que conste, tengo mi propio negocio que fundé con unos amigos de la universidad. Yo manejo las finanzas y nos va bastante bien, así que me parecía ridículo que se burlara de eso cuando ella trabaja para una empresa como empleada. Siempre supe que tenía un lado materialista, pero esto fue deprimente. Se estaban burlando de mí a mis espaldas, y fue ahí cuando empecé a odiar a Harry. Sabía que tarde o temprano iba a contarle todo a Tina. Ella tenía derecho a saber que estaba casada con un mentiroso y un infiel. Solo necesitaba reunir fuerzas para hacerlo, porque emocionalmente estaba destrozado. En cuanto descubrí el segundo teléfono, bloqueé a Carla y a Harry en todas partes. No quería escuchar excusas ni permitirles darme su versión. Ya había terminado con todo. 2 días después de irme y registrarme en el hotel, pensé que al menos uno de ellos tendría la decencia de disculparse y que quizás podría yo tener un poco de compasión. Pero no. En lugar de eso, al tercer día, recibí una llamada de mi padre. Empezó diciéndome que se había enterado de todo porque Carla supo que yo sabía al ver que dejé el teléfono sobre la cama. Como no contestaba sus llamadas, se comunicó con Harry para hablar del tema. Y como Harry tampoco lograba contactarme, él le contó todo a mi papá. Mi padre finalmente me localizó. Me dijo que lamentaba mucho todo lo que estaba ocurriendo y al principio me pareció que hablaba con empatía. Pero unos momentos después agregó que de verdad le dolía todo lo que yo estaba viviendo y que me agradecería mucho si, por el momento, no decía nada y mantenía el asunto en silencio. Yo ya sabía por dónde venía todo eso, pero igual le pregunté y decidí grabar lo que iba a decir. Dijo que había hablado con Harry y que ambos temían lo mismo, que yo le contara a Tina sobre su infidelidad. Mi padre me explicó que como yo me negaba a hablar con Harry y lo había bloqueado, pensó que era su deber decirme que ni él ni mi madre querían que revelara nada. Argumentaron que, a diferencia de mí, Harry tenía un hijo y si Tina se enteraba de la traición, su vida se arruinaría. Tina viene de una familia con mucha influencia y era muy probable que usara ese poder para quedarse con la mayor parte de la custodia. Harry, según ellos, no podría soportarlo. A través de mi padre, básicamente todos me estaban suplicando que me quedara callado y no le dijera nada a Tina. Incluso me dijeron que ya habían hablado con Harry y le habían hecho prometer que no volvería a ver a Carla. Me insinuaron que si quería, todavía podía arreglar mi matrimonio. Decían que el matrimonio de ellos había florecido después de la infidelidad de mi padre. Estaban convencidos de que yo debía seguir ese mismo camino, perdonar a Carla y a Harry por su pequeño error, porque ambos estaban realmente arrepentidos. Me pareció una barbaridad que mis padres y Harry intentaran convencerme de que no le contara la verdad a Tina, especialmente después de la traición tan descarada. No podía creer que tuvieran la cara dura de pensar que yo aceptaría algo así. Terminé la llamada de inmediato, ya había grabado todo y no tenía ningún interés en seguir escuchando. Estaba furioso. Siempre supe que mis padres se preocupaban demasiado por las apariencias, pero esto era una locura.
No había forma de que creyeran en serio que iba a quedarme callado. Me gustaría decir que me sorprendió, pero como dicen, la infidelidad se hereda en algunas familias. Por supuesto que mi padre quería que mantuviera el secreto para que Harry saliera ileso. Querían que fingiera que no había pasado nada, que siguiera actuando como si todo estuviera bien. Incluso me sugerían que perdonara a Carla y a Harry, que lo dejara pasar y que volviéramos a como estaban las cosas antes, como si nada hubiera sucedido. Me pareció el colmo. Estaba tan enojado que, movido por la rabia, decidí vengarme de Harry. Le mandé un mensaje a Tina contándole todo. Le revelé lo que había descubierto, incluyendo el hecho de que Harry le pidió a mi padre que me hiciera callar. Para que no quedaran dudas, adjunté las capturas de pantalla de los mensajes que encontré en el otro teléfono. Después apagué el celular. Quería desconectarme de todo, sabía que se venía una tormenta y no quería formar parte de ella. Pasaron unas horas, y cuando sentí que ya era suficiente, encendí el celular. Me llovían mensajes y llamadas perdidas de toda la familia. Estaban furiosos, pero la única persona que realmente me importaba era Tina, así que abrí su mensaje primero. No escribió mucho, solo dijo que me agradecía por contarle la verdad y que ya tenía un plan. Eso me inquietó un poco, pero los otros mensajes explicaban a qué se refería. Mi familia, mi mamá, mi papá y algunos más decían que Tina y Harry habían tenido una pelea monumental tras mi mensaje, y que ella se fue a casa de sus padres llevándose a su hijo. Todo indicaba que el divorcio era una posibilidad real y que Tina incluso podría buscar la custodia total, lo cual sería terrible para Harry, ya que eso significaría tener muy poco tiempo con su hijo, incluso en un acuerdo compartido. No entiendo por qué, pero mi familia parece culparme por todo. La responsabilidad cae totalmente sobre Harry. Deberían haberle enseñado a ser honesto, no a engañar. Desde que Tina lo dejó tras mi mensaje, he recibido mensajes de odio sin parar. Me parece extremadamente injusto que todos me echen la culpa, pero lo que más me molesta es que digan que yo destruí una familia que supuestamente era feliz. No tiene sentido. Si de verdad eran tan felices, Harry no habría sido infiel. Pero bueno. Aunque sé que hice lo correcto, me siento un poco mal porque supe que Harry está muy afectado ahora. También me incomoda que exista la posibilidad de que no obtenga la custodia completa de su hijo. Para Carla y para mí fue más fácil, ya que no teníamos hijos, pero en su caso es diferente. Fui yo el malo por contarle a la esposa de mi hermano sobre su infidelidad. Primera actualización. Ha pasado casi una semana desde que envié ese mensaje, el que provocó que Tina se fuera, y ahora todo se ha calmado un poco. Básicamente, ya nadie me escribe para echarme la culpa, principalmente porque los he bloqueado a todos. No necesito más negatividad en mi vida. La única persona que aún puede comunicarse conmigo es Carla, porque la desbloqueé ya que pronto empezaremos el proceso de divorcio. Sin embargo, está aprovechando eso para intentar hablarme, diciendo que no estaba pensando con claridad y que lamenta haberme engañado. No tengo idea de cuál es su intención con todo esto, pero claramente no le está saliendo como esperaba. Sinceramente, no siento ninguna lástima por ella. Ni siquiera me apena lo que está ocurriendo. De hecho, me alegra que me haya sido infiel porque me ahorró perder más tiempo a su lado. Me cuesta imaginar cómo habría sido estar casado con ella un año o más y luego descubrir que me engañó todo ese tiempo. O peor aún, que su plan se hubiera cumplido y tras 5 años juntos enterarme de su aventura. Estoy intentando ver el lado positivo de todo esto y aceptar que nunca fue la persona indicada para mí, porque alguien capaz de aceptar casarse conmigo y luego besarse con mi medio hermano nunca podría ser mi alma gemela. Me equivoqué con ella y me alegra haberlo descubierto. Sigo en el hotel y por suerte aún nadie ha logrado encontrarme. Eso me alivia muchísimo porque no quiero ni imaginar qué haría si lo consiguieran. Sé que tarde o temprano darán conmigo, ya que no hay muchos hoteles por aquí y saben que no estoy en ninguno de mis sitios habituales en la ciudad. He estado trabajando de forma remota desde este lugar y ha sido una experiencia solitaria y extraña, pero no puedo hacer mucho para cambiar las circunstancias. Lo único que de verdad deseo que salga bien es el proceso de divorcio. Ya fue notificada oficialmente, pero no ha respondido. Me imagino que aún se aferra a la idea de que voy a cambiar de opinión por sus súplicas constantes. Es bastante ingenuo de su parte, pero eso no va a pasar. Otra actualización. Han pasado 3 días desde la última vez que conté algo, y como era de esperarse, mi papá y Harry lograron encontrarme. Revisaron todos los hoteles de la ciudad y al no hallarme, empezaron a buscar en los alrededores hasta que vieron mi auto estacionado en este hotel. Ya había advertido a los empleados de la recepción que si alguien preguntaba por mí, no dieran información. Así que cuando mi papá y Harry se presentaron, les dijeron que no había nadie con mi nombre hospedado, aunque ya habían visto mi coche en el estacionamiento.
Al notar que el personal no les decía la verdad, empezaron a armar un escándalo en el lobby. Gritaban y usaban un lenguaje ofensivo con los recepcionistas. Me llamaron para que saliera a manejar la situación. Cuando llegué, el personal de seguridad ya los estaba echando y salí a hablar con ellos. No tenía idea de qué querían decirme, porque para mí ya no había vuelta atrás y Tina ya sabía la verdad. Mi papá y Harry me dijeron que habían ideado un plan, una forma de que yo arreglara las cosas. Me informaron que tendría que testificar en contra de Tina en el juicio, diciendo algunas cosas para hacerla ver como una esposa y madre inestable, y así Harry obtendría la custodia total. Mencionaron que la situación no pintaba bien para él, ya que además de la infidelidad, Tina tenía varias quejas legítimas: su ausencia constante, el hecho de que nunca se ocupaba de su hijo, ni siquiera para cambiar pañales o alimentarlo. Todo recaía sobre ella, y aunque antes podía con todo, ahora con el niño ya no podía más. Solo quería salir de ese matrimonio. La verdad, no entiendo cómo pensaron que eso funcionaría. Lo único que lograron fue reafirmarme que hice lo correcto y que Tina estará mejor sin él. No tienen ningún derecho a pedirme ayuda después de todo lo que me hicieron, y menos en algo así. Querían que mintiera para perjudicarla en el juicio de custodia. Era absurdo que pensaran que aceptaría. Les dejé claro que no lo haría, que ya no significaban nada para mí y que no les debía absolutamente nada. Luego me fui sin esperar respuesta, porque sabía que no podrían convencerme de nada. Además, le pedí a seguridad que los sacara del lugar y les recalqué que eran una amenaza. Así que eso fue todo. Aunque ya se habían ido, terminé disculpándome con el personal del hotel por su comportamiento. Lo único que evitó que llamaran a la policía fue el miedo a la mala prensa. Si no, seguro los habrían arrestado. Han pasado 2 días desde que se presentaron en el hotel y no he sabido nada de ellos desde entonces, pero Carla me ha estado escribiendo mucho más últimamente. Ya programamos nuestra primera cita con el mediador designado por el tribunal y será la próxima semana. No entiendo por qué sigue enviándome mensajes, especialmente si ni siquiera está luchando por evitar el divorcio. Ni me he molestado en leer lo que escribe, porque estoy agotado y no puedo lidiar con más caos. Estoy seguro de que solo dice lo mismo de siempre: me arrepiento de lo que te hice. Honestamente, creo que todo son puras mentiras. Si de verdad sintiera remordimiento, habría intentado buscarme más. Al menos me habría llamado por teléfono, porque sabe perfectamente que no soy fan de los mensajes de texto. O mejor aún, ni siquiera me habría sido infiel si de verdad pensaba que yo no merecía algo así. Hasta hace poco solo me mandaba un par de mensajes al día, pero ahora me llena el celular casi cada hora. No he tenido fuerzas para abrir el chat y leer lo que dice, pero estoy considerando hacerlo pronto por si hay algo importante. Actualización 4. Esto es solo 2 horas después de la última vez que escribí, lo sé, es rápido, pero finalmente revisé los mensajes que me envió Carla. Resulta que terminó con Harry. El otro día tuvieron una conversación en la que salió toda la verdad. Para él, todo había sido puramente físico. Todas esas promesas que le hizo, solo palabras vacías. Ella está destrozada porque, a diferencia de él, sí se había involucrado emocionalmente y empezó a tener sentimientos reales. Me confesó que se sentía terrible por todo el daño que me causó y que quería enmendar las cosas. También me aseguró que no va a pelear por el divorcio ni va a pedir ningún tipo de apoyo económico o compensación, reconociendo que no tiene derecho a nada. Al menos ese peso me lo quito de encima. No tendré que pasar por una larga batalla legal para defenderme. No respondí, me quedé sin palabras. Es triste, pero de cierto modo ella se buscó esto, que esperaba al involucrarse con un hombre casado y con un hijo, y además estando comprometida conmigo. Fue una decisión bastante tonta, pero al final me terminó beneficiando, así que no tengo demasiadas quejas. Para ser sincero, agradezco haber visto esos mensajes, porque ahora sé que necesito poner aún más empeño en este divorcio del que pensaba. Envié todos los textos a mi abogado y también los guardé como imágenes, por si me sirven más adelante. Actualización 5. Han pasado unos meses desde la última vez que escribí, pero he estado bastante ocupado. Todo el proceso del divorcio se resolvió rápido una vez que terminó el periodo obligatorio de espera. En nuestro estado, solo hay que esperar 3 meses. Pasado ese tiempo, todo fue bastante sencillo. Carla se quedó únicamente con las cosas que había comprado por su cuenta y yo me quedé con todo lo demás. Conservo la casa, así que ya volví a vivir allí. Carla se quedó con su coche, y como nuestras finanzas ya estaban separadas, porque no llevábamos mucho casados, no hubo mayores complicaciones. Harry y Tina están pasando por su propio divorcio ahora mismo, y por lo que sé, la pelea por la custodia se está poniendo muy fea. Es una situación difícil para mi sobrino, aunque Tina me ha dicho que puedo seguir viéndolo. Eso significa mucho para mí porque le tengo un gran cariño.
Algún día quiero tener hijos, eso lo tengo claro, pero definitivamente no con Carla. En fin, estoy trabajando en reconstruir mi vida y hasta ahora las cosas van bien. Solo espero que todo siga mejorando con el tiempo.